Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Punto de vista. Ryoma en su cuna. Permanecía de pie junto a la cama de Elara, mi mirada curiosa se posaba en su pecho, que subía y bajaba lentamente. Perfecto, musité, con el rostro inexpresivo, mientras me acercaba y me colocaba a su lado. Las píldoras que le había dado estaban surtiendo efecto. No despertaría por unas horas más. Coloqué mi mano sobre su pecho, sintiendo la familiar sensación de sus tres almas. Manipular almas era algo a lo que ya estaba acostumbrado, pero después de experimentar con ella durante varios días, me di cuenta de algo. Las almas pueden dividirse. No estoy seguro de cuán útil será esta habilidad, pero ¿por qué no investigar más? Comencé a percibir sus almas de nuevo, y una vez más, la sensación era la misma. Había descubierto durante la primera prueba que las dos almas, no eran de ella. Cerré los ojos, sintiendo mi propia alma palpitar, y lentamente dividirse en dos, una porción pequeña y una grande. Desplacé lentamente la porción pequeña hacia mi mano, que reposaba sobre su pecho. Esto era bastante difícil y requería toda mi concentración, ya que era como ser dos personas a la vez. Intenté empujar mi alma dentro de ella, pero las dos almas me lo impidieron, como si me reconocieran como una amenaza. Esto ya había sucedido algunas veces antes, y demuestra que las dos almas tienen conciencia. También podrían estar actuando completamente por instinto, pero preferiría que fuera lo primero, ya que es mucho más divertido. Me di la vuelta, con una pequeña sonrisa en mi rostro mientras la miraba por última vez, antes de salir al pasillo y cerrar la puerta tras de mí. Caminé tranquilamente hacia la sala de estar, mis pasos alertando a las sirvientas, quienes hicieron una respetuosa reverencia a mi paso. Vertí un poco de energía maldita en mi inventario, y unos cuantos papeles se materializaron en mis manos. Al llegar a la sala, la tenue luz del televisor se encontró con mis ojos. Mis padres, Eiji Ryomen y Amara, estaban sentados en el sofá, observando las noticias con gran interés. La imagen en las noticias era espantosa. Personas inocentes corrían en todas direcciones, sus ropas manchadas de sangre. Persiguiéndolos había criaturas, unas que se parecían inquietantemente a los humanos, demonios. Caminé y me senté en un sofá con despreocupación, sus miradas se dirigieron hacia mí. Mi padre me miró con una sonrisa, sus ojos brillando con interés. Mi madre se giró hacia mí con una expresión neutra, aunque sus ojos también estaban llenos de interés y un brillo calculador. ¿Cómo lo supiste?, preguntó, su voz superponiéndose a la del reportero de televisión. Les había dicho que invirtieran en la piedra de energía mágica 34 incluso antes de que hubiera un indicio de esta invasión, era natural que tuvieran curiosidad. Sin embargo, no creo que deba revelar mis conexiones con Aiden, y definitivamente no su verdadera naturaleza. Sé muchas cosas, respondí, reclinándome en el asiento. Antes de que pudieran decir algo, decidí desviar la conversación. Por cierto, tengo una hija. Parecía que mi madre intentaba decir algo, pero sus palabras se quedaron atrapadas en su boca, que estaba ligeramente abierta. La reacción de mi padre no fue menor, sus ojos se abrieron mientras se inclinaba hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. ¿Qué diablos?, susurró mi padre, su voz más confundida que sorprendida. Oh, me refería a Elara, la chica de las tres almas que traje ayer. La voy a adoptar, dije, colocando los papeles que tenía en la mano sobre la mesa. Estos eran los papeles de adopción que le había pedido a la mujer del orfanato, unos con la fecha sin especificar. Miraron los papeles de adopción, calmándose un poco. Mi madre tomó los papeles y los leyó, mientras mi padre respiraba hondo para tranquilizarse. Me diste un susto de muerte, dijo mi padre, volviendo a recostarse, relajándose. Normalmente no decía groserías de esta manera. Era bastante divertido ver esta nueva faceta de él. Mi madre puso los papeles de nuevo sobre la mesa, su mirada se dirigió hacia mí, llena de interés, pero también de preocupación. ¿Sientes lástima por ella?, preguntó, esperando que no estuviera haciendo lo que ella pensaba. Yo sabía que mis padres eran escoria más grande que yo, casi como si hubiese heredado mi mentalidad de ellos. Estarían en contra de adoptar a alguien inútil, basándose en emociones de lástima y demás. En absoluto, dije, una pequeña sonrisa formándose en mis labios. Tiene talento, y quiero que me ayuden a desatarlo. Me miraron con curiosidad, su preocupación anterior extinta. ¿Quieres que la entrenemos?,
Preguntó mi padre, una sonrisa formándose en su rostro, reflejando la mía. Sí, respondí simplemente, inclinándome hacia adelante. Ya que probablemente no estaré disponible. Ambos asintieron, sabiendo a qué me refería. Con la amenaza de los demonios plagando el mundo, era inevitable que la Asociación de Cazadores enviara a todos los que pudieran a luchar contra estas criaturas, sin importar si estaban retirados o eran solo niños. ¿Y si decimos que no? Preguntó mi padre, inclinándose hacia adelante. No lo harán, confían en mi juicio, respondí con confianza. Disfrutaré del caos afuera. La sonrisa de mi padre solo se ensanchó, mientras mi madre suspiró, reclinándose en el sofá. Realmente es tu hijo, le dijo mi madre a mi padre, lo que le provocó una risa. Simplemente heredó mi genialidad, respondió mi padre, girándose hacia mí mientras mi madre suspiraba una vez más, exasperada. Sus labios se curvaron hacia abajo, su expresión se volvió seria. Asegúrate de estar a salvo, Sukuna. Asentí, levantándome lentamente. Lo haré. Eso pareció ser suficiente para que los dos se relajaran. Caminé hacia mi habitación, dejando los papeles de adopción en la mesa, esperando que los dos hicieran lo suyo. Mientras caminaba, una sonrisa se formó en mi rostro, asustando ligeramente a una joven sirvienta, que se inclinó apresuradamente. Bueno, Aiden, murmuré, haciendo que la sirvienta me mirara por un momento, antes de bajar la mirada al suelo una vez más. ¿Qué sigue? Punto de vista. Aiden Arseir. Estaba sentado en silencio al final de una mesa rectangular, mis dedos golpeando rítmicamente la madera pulida. Sentados alrededor de ella estaban los cazadores de clase S, las personas más fuertes que la asociación tenía para ofrecer. Había una conversación sobre la reciente invasión demoníaca, y la atmósfera era cualquier cosa, menos tranquila. Golpe. Un fuerte golpe resonó en la habitación, cortando las múltiples voces mientras el rango 6, Garon Drace, estrellaba su puño contra la mesa. La fuerza volcó el vaso frente a él, derramando agua sobre la mesa, pero a nadie pareció importarle. Garon era un hombre enorme, sería más apropiado llamarlo un golem que un humano. Su piel estaba llena de cicatrices, prueba de su inquebrantable coraje en la batalla. Esto es absurdo. Rugió. Necesitamos atacar cuando el hierro esté caliente, esperar les permitirá organizarse. Frente a él se sentó el rango 5, Eleanor, con las piernas elegantemente cruzadas. Pero cualquiera que la conociera estaba acostumbrado a su interior, que no era menos rudo que el propio Garon. Sus ojos violetas brillaron con desafío mientras miraba fijamente a Garon, la persona con la que había sido amiga durante bastante tiempo. Su cabello corto y plateado se balanceó mientras se inclinaba hacia adelante. Cargar solo conducirá a más bajas, dijo, su voz fría. Debemos actuar con sensatez, no como animales, escupió, su voz llena de burla juguetona. El rostro de Garon se torció de ira. Antes de que pudiera replicar, una risa resonó en la habitación. Sus miradas se dirigieron al rango 3, Jackson Boss, que estaba reclinado en su silla, con los pies descansando sobre la mesa. Había una pequeña sonrisa en su rostro, su cabello negro profundo cayendo sobre su cara, cubriendo ligeramente sus ojos. Era delgado, su piel extrañamente pálida, su actitud casi demasiado relajada. Aunque se veía así, su presencia no era una broma. Uno no lo notaría hasta que él quisiera. Hacía girar una daga entre sus dedos, que brillaba con una luz tenue. Déjenlos discutir, pero todos sabemos lo que tenemos que hacer, dijo, la sonrisa aún en su rostro. Y sabemos quién tiene que tomar la decisión, dijo, mirándome por un momento. Miré alrededor de la mesa, observando las reacciones de todos. Los rangos 5 y 6, Eleanor y Garon, eran bastante vocales en sus puntos de vista, discutiendo abiertamente, mientras que algunos estaban en silencio, observando la situación con calma. Una de ellas era el rango 4, Kaira Dagon, una mujer con una aura tranquila pero amenazante que miraba todo con desinterés. Se sentó en completo silencio, sus ojos inmóviles mientras se concentraba en todos con una mirada fría y calculadora. A su lado estaba el rango 7, Opes Baile, que parecía bastante fuera de lugar entre estos cazadores. Era un hombre bastante pequeño, su cabello desordenado y gafas redondas lo hacían parecer más un nerd que un cazador. Se sentó con los dedos entrelazados, observando la conversación con concentración y esperando el momento adecuado para hablar. Las discusiones continuaron, cada cazador presentando lo que pensaba que era lo correcto. Había una persona, sin embargo, que no había hablado en absoluto, rango 1, Aegis Tempest. Aegis era el más fuerte de todos, su cuerpo no era demasiado grande, comparado con bestias como Garon, pero su fuerza era innegable. Se sentó con los brazos cruzados, sus ojos moviéndose por la habitación, observando a todos con interés.
Finalmente, me incliné hacia adelante, poniendo fin a la discusión. Enviaremos a todos los que podamos encontrar, dije, silenciándolos a todos con mi voz autoritaria. Haremos equipos, liderados por todos ustedes, y otros por cazadores de rango S. El rango 2, Nero Levas, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa mientras sus ojos brillaban con interés. Los más débiles apoyarán, mientras que los más fuertes irán a la primera línea, dije, a lo que casi todos asintieron en reconocimiento. Su respeto por mí era evidente en cómo aceptaron mi juicio sin cuestionar. Los cazadores intercambiaron miradas. Garon estaba emocionado de que el plan se acercara a lo que él quería. Iré donde sea necesario, susurró Kaira, la rango 4, su voz naturalmente tranquilizadora. Aegis finalmente habló, su voz profunda resonando en la habitación, una pequeña sonrisa, una que podía pasarse por alto fácilmente, en su rostro. Entonces está decidido, seguiremos el plan de Aiden. Miré alrededor, observando cómo los cazadores asentían en señal de acuerdo. Me levanté, caminando lentamente hacia la puerta. Haré los equipos, y les daré la lista tan pronto como sea posible. Cerré la puerta tras de mí con un golpe sordo, caminando por el pasillo tranquilo mientras mis labios se curvaban lentamente. Está tomando forma, susurré. La resistencia. Mis pasos resonaron en el pasillo silencioso, que se sentía casi demasiado largo. No te preocupes, Sukuna, dije, mi sonrisa se ensanchó, convirtiéndose en una mueca. Cumpliré mi promesa. Pasó alrededor de una hora mientras terminaba de hacer los equipos. Me recliné en la silla de mi oficina, una pequeña sonrisa en mi rostro. Los papeles estaban esparcidos por todo el escritorio con garabatos en ellos. Algunos estaban a un lado, en los que había dibujado algunas figuras de palo por aburrimiento. Cerré los ojos, recordando claramente la conversación que tuve con Sukuna hace unas horas. Hace unas horas. Vaya, Sukuna, me has estado llamando con bastante frecuencia, ¿no es así? Pregunté, una sonrisa formándose en mi rostro. No sé por qué, pero hablar con él se siente divertido. Como si estuviera hablando con alguien que conozco desde hace años. Así es, Aiden, dijo su voz desde el otro lado, y era como si pudiera escuchar su sonrisa a través de la llamada. Necesito que hagas algo por mí. Levanté una ceja. ¿Y qué sería eso? Hizo una pausa por un momento. Dijiste que estabas haciendo equipos, así que, ¿puedes cambiar la composición como desees? Mi sonrisa solo se ensanchó ante esto, él aprovechará cada ventaja que pueda obtener, ¿no es así? Puedo, respondí simplemente, interesado en lo que tenía que decir. Bueno, quiero que coloques a Eva y Nect en el mismo equipo, y a mí en uno diferente. Me intrigó esto, ¿por qué esta composición específica? ¿Estás tramando algo? Pregunté, mi voz impregnada de curiosidad. No mucho, respondió simplemente con naturalidad. Exhalé, reclinándome. Me había pedido los detalles de Sekut, y seguramente estaba planeando hacer algo con Eva y Leon. ¿Por qué mantenerlos lejos de ti? Pregunté. ¿No sería mejor mantenerlos cerca? ¿Para garantizar su seguridad si realmente se preocupaba por ellos? Hizo una pausa por un momento, antes de responder en un tono serio. Desarrollo de personajes. Suspiré, con una pequeña sonrisa en mi rostro. Creo que me estaba acostumbrando a su personalidad. Haré lo que pueda. Presente. Equipo 1, murmuré, mi expresión se transformó en una mueca tortuosa y malvada. Líder. Eleanor. Me incliné hacia adelante, sacando un papel en el que estaban escritos los nombres de los del equipo 1. Ryomen Sukuna, Ren Quilles, Lucian Cross, Nira Torne, murmuré los nombres de los miembros del equipo. Ahí lo tienes, Sukuna, dije, cerrando los ojos. Disfruta del caos, festín, festín, festín. Estaba solo en la oficina con la luz del sol filtrándose por la ventana, proyectando un brillo cálido que contrastaba con la situación del mundo. Me levanté lentamente, caminando hacia la ventana, contemplando el hermoso cielo, las nubes flotando suavemente en él. Levanté la mano, colocándola en el cristal de la ventana. Sukuna, y Quilles, veamos qué sucede. Punto de vista. Ren Quilles. Estaba sentado en el borde de la cama de mi habitación de hotel, navegando por mi teléfono, tratando de encontrar algo interesante. Los rayos del sol de la tarde se colaban por las cortinas ligeramente abiertas, iluminando la habitación en un bonito tono naranja. Era un día agradable, si ignoramos el hecho de que cientos de personas estaban muriendo a manos de demonios mientras yo estaba aquí sentado, sin preocupaciones. Puse mi teléfono a un lado, suspirando mientras miraba al cielo, la luz brillante me hacía entrecerrar los ojos.
No me gustaba particularmente el hecho de que no estaba haciendo nada para salvar a esas personas, los cientos de niños viendo a sus padres ser asesinados y devorados, en algún lugar, los padres se esconden debajo de una mesa, viendo a sus cientos de hijos ser devorados. Todo me estaba molestando. Espera, lo arruiné, no es así. Suspiré de nuevo, empujándome de nuevo sobre la cama, mirando el techo. Sabía que este no era el momento de actuar impulsivamente, la asociación de cazadores debe estar planeando algo. Justo cuando estaba pensando en esto, un pitido resonó en mi teléfono. Extendí la mano, cogiéndolo lentamente y viendo el mensaje. Ha sido asignado a un equipo en la primera línea de la lucha de la humanidad contra los demonios. La cazadora de clase S, rango 5, Eleanor, liderará su equipo, por favor diríjase a la ubicación a continuación tan pronto como sea posible. Levanté una ceja. Eleanor, un nombre bastante conocido. Por lo que he oído, es relajada. Estoy bien con que sea la líder, pero seguir las órdenes de alguien todavía me deja un mal sabor de boca. Me desplacé hacia abajo, viendo la ubicación del lugar. Suspiré una vez más, el lugar estaba bastante lejos. ¿Quién sabía que venir tan lejos para tomar un descanso resultaría en esto? Me levanté de la cama, gimiendo mientras estiraba mi cuerpo, recogiendo las pocas cosas que tenía y saliendo de la habitación. Mientras bajaba las escaleras, me cubrí la boca, bostezando. Salí del hotel, la luz del sol cayendo sobre mi piel, haciéndome sentir calor. Mirando alrededor, pude ver a la gente caminando, pero no eran normales, estaban asustados, asustados de que serían atacados a continuación. Sus pasos eran apresurados, corriendo para llegar a la seguridad de sus hogares. Sin embargo, nada de eso me importaba ahora. No sirve de nada intentar inmiscuirme en los pensamientos de otros. Espero a Dios tener buenos compañeros de equipo esta vez, murmuré, los recuerdos de una misión anterior viniendo a mi mente. Mis labios se crisparon al pensar en esa barbilla cuádruple maldita. Di una palmada, no queriendo recordar a esa mujer. Suspiré una vez más, estaba suspirando mucho hoy, ¿no es así? Bueno, no tiene sentido pensar en todo esto ahora, supongo que debería ir allí. Mientras caminaba lentamente por la calle, tratando de encontrar un taxi, un olor metálico a sangre golpeó mi nariz, mezclado con el olor a carne podrida, parecía aún peor. Mis ojos captaron algo, algo que infundiría miedo incluso en los corazones más valientes. En un callejón oscuro, una mujer estaba sentada, apoyada en la pared, muerta. Pero, lo que era horrible era el rastro de sangre en la acera, como si la hubieran arrastrado a ese lugar. Su ropa estaba desgarrada, su estómago sacado con las manos desnudas. Partes de sus intestinos yacían en el suelo, las otras aparentemente masticadas por el atacante. Le faltaban las extremidades, arrancadas por una fuerza abrumadoramente poderosa. Mientras yacía allí, inmóvil, las marcas secas de lágrimas todavía manchaban su piel, era innegable que había sufrido mucho antes de morir. Una madre pasó por el callejón, su mirada captó la vista de la mujer muerta por un solo momento. El niño que sostenía su mano, de apenas 6 años, siguió su mirada. La mujer inmediatamente fue a poner sus manos sobre los ojos del niño para protegerlo de la vista, pero ya era demasiado tarde, él lo había visto todo. La expresión del niño se convirtió en horror mientras su madre lo alejaba rápidamente, pisando accidentalmente la sangre en la acera. Cerré los ojos por un momento, rezando para que la mujer muerta descansara en paz. Sabía que este no era mi lugar. Esta ciudad era la misión de otra persona, yo estaba ubicado en una ciudad diferente. Dirigí una última mirada al cuerpo de la mujer, moscas girando a su alrededor como si fuera basura desechada, antes de seguir caminando. Miré alrededor, localizando un taxi. Extendí una mano, y se detuvo frente a mí. Ciudad 29, dije, entrando. El conductor simplemente asintió y comenzó a conducir a un ritmo demasiado rápido para mi comodidad. Este conductor habla demasiado. Le tiré un poco de dinero, algo extra solo para que se fuera más rápido mientras salía del coche en mi destino. Mientras se alejaba, me giré hacia el edificio al que se suponía que debía ir, un edificio abandonado sacado directamente de un misterio de asesinato. Estaba 25% seguro de que esto era un plan para matarme, pero no hay muchos que sean capaces de hacerlo. Simplemente entré en el edificio, y sorprendentemente, no olía demasiado mal. Subí las escaleras, mis pasos silenciosos. Podía escuchar algunas voces desde arriba, así que eran mis compañeros de equipo o personas enviadas para matarme. Pero, de repente, sentí algo, no, alguien detrás de mí, subiendo las escaleras alrededor de un piso más abajo. Es como si alguien estuviera allí, pero no estuviera al mismo tiempo, he sentido esto por primera vez. No me di la vuelta, sino que seguí caminando, aumentando ligeramente mi ritmo.
Las posibilidades de que esto fuera un plan de asesinato acababan de aumentar mucho. Casi al instante, llegué al 8º piso, la persona ahora 2 pisos más abajo. Allí, vi 3 figuras, 2 que nunca había visto antes, y una, Eleanor. Nuestros ojos se encontraron, y le sonreí ligeramente. Todavía tenía esos ojos penetrantes que vi por primera vez antes de que se convirtiera en clase S. Ella simplemente asintió, volviendo a hacer su pose con los brazos cruzados. No encontré a los otros dos demasiado interesantes, claro, se veían divertidos, pero no algo en lo que me concentraría más que en este tipo. Escuché pasos detrás de mí, casi como si hubieran sido hechos a propósito para llamar mi atención. Lentamente me di la vuelta, mi mirada se encontró con un par de ojos con una intensidad que nunca antes había experimentado. Conocía a esta persona, el cabello negro profundo, los tatuajes característicos. Ryomen Sukuna. Una persona bastante famosa, debo decir, la masacre, los rumores, el poder. Algunos dicen que su poder incluso rivaliza con el mío, yo simplemente digo a eso, tonterías. Mientras lo miraba, mis ojos ardían con diversión como nunca antes. Claro, tal vez cometió esa masacre, matar a tantos está completamente mal, pero no me importa demasiado, no soy de los que se inmiscuyen en los asuntos de otros. Pero, esto significa que tendré que ser cauteloso. Si tiene la mentalidad para matar a un pueblo entero, ¿qué son unos cuantos más? Sin embargo, mi mente estaba en un lugar completamente diferente cuando apareció un recuerdo. Mis labios se curvaron en una pequeña sonrisa, esta situación era tan absurda. Todavía recuerdo la vez que mi padre casi tuvo un colapso, bebió como 5 botellas ese día. Ese Sukuna, me humilló delante de todos, lo mataré, lo mataré. ¿Te humilló? Eso está bien, pero odio hasta el punto de matar, no sé sobre eso. Puse la sonrisa más amigable que pude, caminando lentamente hacia él, el aire a nuestro alrededor pareciendo crepitar con energía. No me importa, consigue a alguien, consigue a personaje sin nombre, no me importa cómo, tiene que ser asesinado. Extendí mi mano, mientras lo miraba, su rostro aparentemente copiando mi expresión amigable. Encantado de conocerte, Sukuna. Mi mano se mantuvo en el aire, esperando su siguiente acción. Era casi gracioso cómo el destino nos había acercado tanto, 2 personas que se suponía que eran enemigas. Podía sentir algo de él, era fuerte. No tanto como yo, obviamente. Su sonrisa pareció ensancharse mientras él también extendía su mano, agarrando la mía en un apretón firme. Encantado de conocerte también, Ren. Punto de vista. Ryomen Sukuna. Mi mirada recorrió toda la habitación, mis ojos se encontraron brevemente con los de cada persona mientras sostenía la mano de Ren en un apretón. Eleanor, la líder, simplemente asintió, volviendo a su pose como si nada hubiera cambiado. Los dos, Nira y Lucian, si no me equivoco, me miraron con emociones variadas desde la esquina de la habitación. Nira parecía estar observándome, su sonrisa anterior reemplazada por una expresión neutra. Lucian era mucho más expresivo, sus manos temblaban ligeramente mientras su mirada se movía rápidamente. Encantado de conocerte también, Ren, dije con una sonrisa amigable, apretando un poco su mano. Estoy aquí solo por 2 cosas, para volverme más fuerte y para entretenerme, y parece que lo último será más que abundante. Ambos nos miramos fijamente a los ojos, como si intentáramos ver a través del otro. El aire a nuestro alrededor parecía crepitar con tensión mientras nuestros agarres se apretaban, nuestras manos temblando ligeramente por la fuerza. Las sonrisas en nuestros rostros no vacilaron, nuestras expresiones inmutables. Lentamente aflojamos nuestro agarre, nuestros ojos fijos en mutuo respeto. Rompimos el apretón de manos mientras pasaba junto a él, yendo hacia nuestros compañeros de equipo. Él me siguió en silencio. Sukuna, dije simplemente, presentándome con una sonrisa. Espero trabajar contigo. Lucian se movió incómodamente, su mirada fija en el suelo. Nira levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos, su mirada enigmática mientras asentía. Ren soltó una risita detrás de mí. Relájense un poco, dijo, caminando a una posición a mi lado. No es tan malo. Nira levantó una ceja, tratando de evitar que sus labios se curvaran. Bueno, no todos los días conocemos a alguien con una reputación como la suya. Sus ojos volvieron a mí, nuestras miradas se clavaron. Me reí un poco, tratando de aliviar la tensión. Trataré de no estar a la altura de los rumores, y no estoy aquí para causar problemas, tenemos cosas más grandes de que preocuparnos. Miré hacia afuera, observando la destrucción a lo lejos, cerca del horizonte. Sus miradas siguieron la mía mientras asentían. Lucian todavía dudaba, pero hizo todo lo posible por mantener la calma. Eventualmente habló, su voz casi un susurro. Bien, bien.
Haremos lo que tengamos que hacer. Solo, necesito mantener la concentración. Estaba tratando de convencerse a sí mismo en lugar de hablar con nosotros. Ren aplaudió ligeramente, su mirada fija en Eleanor. Entonces, Eleanor, ¿tienes algún plan grandioso, o improvisaremos como de costumbre? La expresión de Eleanor no cambió mientras descruzaba los brazos, caminando lentamente hacia nosotros. Nos apegaremos a lo básico. Su voz era firme, dominante. Lucian explora las áreas con sus sombras, Nira confunde a los demonios con sus ilusiones, Ren lucha en la primera línea. Lentamente se giró hacia mí, su expresión indescifrable. Y tú, mantente en guardia, asiste a todos ellos en lo que necesiten. Levanté una ceja. Mis instrucciones eran vagas, pero supongo que solo me daba más libertad. Simplemente asentí en respuesta. Eleanor se dirigió a la puerta, caminando a paso rápido. Comenzamos de inmediato, no hay tiempo que perder. Mientras el equipo se preparaba para salir, noté que Lucian y Nira ya se estaban relajando. Nira incluso me dedicó una pequeña sonrisa, tal vez se estaba dando cuenta de que no era el monstruo psicópata que decían los rumores. Lucian se mantuvo cauteloso, todavía caminando un poco lejos, pero había dejado de temblar. Ren, sin embargo, me estaba tratando como a un viejo amigo, hablando y bromeando como si nos conociéramos desde hace años. Su ligera arrogancia también era divertida. Nunca olvidaba alabarse en sus palabras, aunque lo hacía de manera juguetona. Sin embargo, bajo esa arrogancia, podía ver algo más, desapego, tal vez. No lo he descubierto todavía, necesitaré pasar más tiempo con él. Antes de darme cuenta, ya habíamos caminado hasta la primera línea, soldados tratando de disparar a los demonios con armas, lo que resultó ser efectivo, pero no eficiente. La munición requerida para matar a un solo demonio era demasiada. Eleanor lideró el grupo, caminando unos metros delante de nosotros. Su trasero rebota. La voz de Ren llegó a mis oídos, haciéndome levantar una ceja. Me giré hacia él, mis ojos encontrándose con los suyos, pero no había pensamientos extraños en su mente, podía asegurarlo. Era como si simplemente estuviera diciendo un hecho, era bastante insólito. Miré hacia adelante, antes de asentir en señal de acuerdo, haciéndole soltar una pequeña risa. De repente se detuvo cuando llegamos al lugar marcado donde comenzaría nuestra misión, matar demonios y salvar civiles. Hagan lo que les dije, yo iré a divertirme por mi cuenta, gritó, saliendo disparada en una dirección completamente diferente. Ren simplemente sonrió. Rebotante. De nuevo, fue esa mirada, la mirada que aseguraba que no tenía pensamientos inapropiados. No podía entender por qué hacía estas bromas, pero era claro que estaba tratando de hacer algo. Una pequeña sonrisa se formó en mi rostro mientras sentía que un demonio se giraba hacia nosotros, caminando lentamente en nuestra dirección. Me llevaré bien contigo, Ren. Punto de vista. Aiden Arseir. Me recliné en mi silla, mis dedos golpeando rítmicamente la mesa de madera mientras contemplaba el horizonte. Era un día normal, me atrevería a llamarlo, al menos en la capital, lo era. Estaba sentado en mi oficina, los libros familiares por ahí, el olor familiar golpeando mi nariz, era tan pacífico. La luz solar suave y filtrada se colaba por las ventanas en la pared, en un momento que era todo menos suave. Las personas asignadas para combatir a los demonios en crecimiento estaban luchando incansablemente en la primera línea, mientras que otros estaban asignados para ayudar a evacuar a los ciudadanos de áreas de riesgo. Sin embargo, mi mente estaba enfocada en solo unos pocos, dos de estos pocos siendo Sukuna y Ren. Los había colocado en el mismo equipo, lo que conduciría a un crecimiento más rápido en su poder. Ya que yo, obviamente, no querría una pelea aburrida, ¿verdad? Solté una pequeña risita, una risa oscura y hueca reverberando en el silencio de la habitación. Me levanté de mi silla, que rodó un poco hacia atrás, haciendo un sonido amortiguado en la alfombra. Caminé lentamente hacia la ventana, la luz del sol me hacía entrecerrar los ojos mientras miraba los límites de la ciudad. La gente estaba trabajando en la construcción de enormes muros que rodeaban la ciudad, hechos completamente de piedra de energía mágica 34, para evitar que los demonios entraran. Sonreí ante esto, nada de esto era obra mía. Desde que comenzó la invasión demoníaca, me había asegurado de inmiscuirme lo menos posible en los asuntos de los humanos, solo para ver cómo se defenderían contra una amenaza de extinción. Mi mirada viajó hacia el cielo. Las nubes flotaban en el río azul silencioso como barcos esponjosos. El contraste entre ellas y el caos en el suelo era casi poético.
Saqué un teléfono de mi bolsillo, mi sonrisa solo se ensanchó en anticipación de futuros eventos. Jugueteando con mi teléfono por un momento, llamé a cierta persona, poniéndolo junto a mi oído mientras esperaba que contestara la llamada. Un pitido resonó junto a mi oído. ¿Hola? Una voz provino del otro lado, profunda y vacía, como si fuera un robot el que estuviera hablando. Sekut, mi voz era dominante. Al dar órdenes a un subordinado, uno debe ser autoritario. Tengo un trabajo para ti, el último. Casi podía sentir sus ojos iluminarse de alegría ante mi declaración. Era claro que a él no le gustaba trabajar bajo mis órdenes, pero había jurado hacerlo, y según la tradición de su familia, romper la palabra era el pecado más grave que se podía cometer. ¿Qué es? Preguntó, un atisbo de esperanza en su voz mientras escuchaba con anticipación. Mi sonrisa se ensanchó aún más, el aire a mi alrededor se volvió pesado. Mata a Eva Elión. La línea quedó en silencio por un momento, como si estuviera sopesando sus opciones, o tal vez, simplemente preparándose para el trabajo. Hubo un suspiro casi imperceptible antes de que su voz viniera del otro lado. Entendido. Inmediatamente corté la llamada, la sonrisa se desvaneció lentamente mientras jugaba con el teléfono, marcando un número diferente. Poniéndolo junto a mi oído de nuevo, sonó un pitido. Había contestado la llamada más rápido de lo que esperaba. Ha pasado bastante tiempo, Garu. Una voz áspera, casi bestial, provino del otro lado, sonando en mis oídos como un bajo de un instrumento. Así es, señor. Parece que es tan aburrido como siempre. Caminé por la habitación, mis pasos amortiguados por la alfombra. ¿Cómo va el entrenamiento? Garu era un individuo bastante inestable mentalmente, lo que lo hacía fácil de controlar. Era el jefe de un cierto experimento que estaba haciendo. Está planeado. Su voz era ligeramente inestable, tal vez algún problema con la conexión, ya que generalmente está bajo tierra. Bien, pero necesito que le agregues algo, dije, haciendo una pausa antes de continuar. Incentiva el odio en sus mentes contra Ryomen Sukuna, hazles creer que él es quien les está causando el dolor. Cualquiera se daría cuenta a estas alturas, estaba realizando experimentos con humanos, tratando de moldearlos en cosas útiles para mí. Casi todos eran niños, después de todo, si uno no moldea la arcilla rápidamente, se endurecerá demasiado. Entendido. Su respuesta fue simple, directa, justo como solía ser. ¿Cómo está el chico del sellado? Pregunté, mis labios curvándose ligeramente. El chico en el que tenía mis ojos puestos en su mayoría, debía asegurarse de que estuviera seguro y creciendo, ya que innegablemente sería un gran jugador en el futuro. Su entrenamiento está avanzando sin problemas, respondió Garu, su tono firme e inmutable. Un grito ahogado llegó a mis oídos a través del teléfono, parecía el grito de una niña pequeña, probablemente siendo moldeada en ese momento, ese era el trabajo de Garu, después de todo. No presté atención al ruido, mientras pasaba al siguiente tema. Supongo que nadie ha alcanzado la perfección instintiva. Pregunté. Mis labios se curvaron aún más en anticipación. Hubo una larga pausa en la línea. El único sonido audible era el grito distante de la niña, que se apagó lentamente a medida que perdía fuerza para hacer sonidos. Uno está cerca, dijo Garu finalmente, su voz aún indiferente. Mis ojos se abrieron de emoción, mis pasos se detuvieron de repente mientras una sonrisa enorme, casi malvada, se formaba en mi rostro. ¿Cómo es eso? El alma solo se fusiona parcialmente, dijo, como si simplemente estuviera hablando del clima. Corté la llamada, la sonrisa en mi rostro se desvaneció lentamente mientras me giraba, mirando por la ventana al hermoso paisaje. Perfección instintiva, como yo la nombré, el pináculo de la fuerza, al menos según lo que sé. Solo ha habido dos personas, que yo sepa, que han logrado alcanzar este plano, yo y Ryomen Sukuna. No el Sukuna actual, sino el de hace siglos, que posiblemente fue su ancestro. Solté una fuerte risa, resonando en los confines de la habitación. ¿Perfección instintiva, eh? La perfección instintiva era el punto en el que uno lograba fusionar su alma con su cuerpo, momento en el cual, sus movimientos dependerían únicamente del instinto, rozando la perfección. Levanté la mano, poniéndola en el cristal mientras miraba a la gente trabajando incansablemente en la construcción del muro, una sonrisa malvada en mi rostro. Me pregunto, mi voz oscura reverberó en la habitación, rebotando en las paredes. ¿Serás capaz de alcanzar la perfección instintiva, Sukuna? El posible descendiente de mi mayor rival, será extremadamente divertido si logra alcanzar la perfección instintiva, nuestra pelea entonces sería, quizás, la más divertida hasta ahora.
Me quedé solo en la habitación, el aire a mi alrededor crepitando con energía, mi sonrisa inquebrantable. Mientras tanto, a lo lejos, los equipos luchaban incansablemente contra los demonios en la primera línea de la resistencia de los humanos contra la invasión. Punto de vista. Ryomen Sukuna. La sonrisa en mi rostro no se desvaneció mientras miraba a Ren, nuestros ojos clavados el uno en el otro. El aire entre nosotros parecía crepitar con energía mientras ambos nos giramos a mi izquierda, un demonio apareciendo a la vista, corriendo hacia nosotros a un ritmo constante. Di un paso adelante, mi expresión inmutable mientras me preparaba para atacar. El demonio parecía un humano, casi demasiado como un humano. En realidad, era bastante insólito, e increíble también que estas cosas fueran formas de vida completamente diferentes. Me giré hacia Ren, mi sonrisa solo se ensanchó mientras simplemente levantaba la mano. Desmantelar. El corte invisible atravesó el aire como si estuviera cortando el mundo mismo, pasando a través del demonio como un cuchillo a través de la mantequilla. El demonio cayó, su cuerpo dividido en dos mitades iguales, sus órganos cayendo mientras la sangre se acumulaba debajo de él. Nira y Lucian, de pie más lejos, tuvieron reacciones notables a esto. Nira estaba bastante perturbada, mirando hacia otro lado con asco y un atisbo de miedo en sus ojos. Lucian, sin embargo, parecía estar bastante tranquilo, comparativamente. Se puso un poco pálido, pero sus ojos no abandonaron el cadáver, como si estuviera acostumbrado a la vista. Buen trabajo, dijo Ren, aplaudiendo mientras sus ojos se encontraban con los míos, una sonrisa competitiva en su rostro mientras daba un paso adelante, sus manos agarrando la empuñadura de su espada. Ahora, es mi turno. Mis ojos se abrieron cuando aparentemente desapareció de su lugar, no, se movió demasiado rápido para que mis ojos lo siguieran. Una ráfaga de viento me golpeó, una ondulación en el aire respondiendo a su velocidad irreal. Solo pude ver destellos de él, un borrón de su figura, mientras navegaba por el campo de batalla, esto era algo nuevo. Mis ojos intentaron seguirlo, pero para cuando mis ojos captaron su figura, se había ido, apareciendo en algún lugar lejano. Se detuvo frente a un demonio, una demonio femenina con la ropa quemada, parada allí con su cuerpo completamente expuesto. Sonreí, mis ojos brillando con anticipación, ¿cómo manejará a este demonio que parece haber salido directamente de Devilman? Se inclinó, plantando su pie firmemente detrás de él mientras agarraba la empuñadura de su espada envainada con fuerza, una pequeña sonrisa en su rostro. Su cuerpo se tensó por un momento que se sintió como si ni siquiera hubiera sucedido. El suelo debajo de él se agrietó, el aire a su alrededor salió disparado a su velocidad. Antes de que pudiera darme cuenta, estaba parado detrás del demonio, su espada desenvainada, y su otra mano en su bolsillo. El demonio parpadeó, confundido. Intentó darse la vuelta, la sonrisa depredadora aún en su rostro, pero no pudo, estaba muerto. Innumerables líneas aparecieron en el cuerpo del demonio como una red, la sangre brotó de los cortes como una fuente roja. El cuerpo del demonio cayó, dividido en innumerables cubos, su sangre saliendo disparada con fuerza, goteando al suelo. No deberías andar desnuda, hay niños aquí, dijo Ren, una sonrisa engreída en su rostro mientras envainaba su espada, girándose hacia mí. Una sonrisa enorme, casi maníaca, se formó en mi rostro mientras yo también daba un paso adelante, mis ojos ardiendo de competencia. Nuestros ojos se encontraron, y en una conversación aparentemente sin palabras, supimos qué hacer. Salimos disparados juntos en direcciones opuestas, matando demonios como si fueran cerdos en un matadero. El campo de batalla se llenó de los cadáveres inmóviles y troceados de innumerables criaturas, su sangre empapando el suelo, tiñéndolo de rojo. El cielo pareció oscurecerse cuanto más duraba esto, como si respondiera a nuestras brutales acciones. Nira y Lucian también estaban haciendo su parte bien. Nira estaba aplicando ilusiones sutiles a los demonios mientras se mantenía lejos, confundiéndolos. Aunque las ilusiones no eran mucho, en el momento de la batalla, las pequeñas cosas tienen el mayor efecto. Lucian aparecía de las sombras de los demonios usando su habilidad, cortándoles la garganta, tratando de darles una muerte sin dolor. Los demonios estaban siendo eliminados lentamente, pero una cosa era clara, Ren y yo no estábamos trabajando juntos. Era como un acuerdo silencioso entre nosotros, no interferir en la diversión del otro. Podía sentir sus ojos en mí, observando mis movimientos, y yo también estaba observando los suyos. Su manejo de la espada era practicado, casi hermoso, diría yo. Sus golpes tenían una cierta delicadeza que incluso el más hábil lucharía por replicar. Su fuerza también, estaba fuera de serie, lo que, combinado con su habilidad con la espada, lo hacía alguien a quien temer.
Sus movimientos, sin embargo, eran predecibles, como si estuviera siguiendo un manual para luchar, carecía de aleatoriedad. Su fuerza era lo que llamaba la atención, pero sus defectos también eran fácilmente detectables. Pasaron las horas, las calles cubiertas con los restos de demonios, sus órganos podridos salpicados en las aceras. Cada día, menos y menos de ellos aparecían para luchar. La primera línea se estaba volviendo más tranquila, casi demasiado tranquila. Buen trabajo hoy, dijo Eleanor, su voz la misma de todos los días, aunque parecía haberse suavizado un poco con nosotros. Su ropa estaba manchada de sangre, ella se estaba divirtiendo sola, matando demonios mientras nosotros luchábamos en otro lugar. Mientras hablaba con Nira, Lucian y Ren, yo me senté en la esquina, mirando a un demonio a través de la ventana. Sus extremidades estaban cortadas, un rastro de sangre siguiéndolo mientras intentaba arrastrarse, un gorgoteo profundo e inquietante escapando de sus labios. No pude evitar sentir una sensación de pavor apoderarse de mi corazón, una sensación de inquietud. El movimiento del demonio se hizo más lento, antes de cesar de golpe, estaba muerto. Los demonios estaban muriendo, pero no se sentía bien. Los estaba matando, cada día, menos y menos venían a luchar, estábamos ganando, ¿verdad? Miré hacia el cielo, el sol poniente me calmó un poco, recordándome mi tiempo con Eva. Me pregunto cómo le estará yendo. Los restos de la ciudad estaban cubiertos por un resplandor naranja, y no podía sacudirme esta sensación de que no éramos nosotros los que teníamos el control. Podía sentirlo, algo más grande se acercaba. Punto de vista. Ryoma en su cuna. Un fuerte grito escapó de mis labios, mis manos agarrando con fuerza las mandíbulas insólitamente grandes del demonio con el que colisioné en el aire. Maniobré rápidamente, plantando mi pie en su abdomen. ¡Bum!, exclamé con emoción, una enorme sonrisa presente en mi rostro mientras aterrizábamos en el suelo. La fuerza de mi pie en su abdomen lo hizo toser sangre, pintando mis dedos de un rojo profundo. Mi agarre en su mandíbula se tensó, mis ojos ardiendo con una intención de matar como nunca antes. Primera sangre, susurré, mis manos temblando por el esfuerzo mientras las separaba, desgarrando la cara entera del demonio en dos. Su mandíbula inferior se desprendió de su cráneo, aterrizando a unos metros de distancia. Él cayó, su aterrizaje levantando una nube de polvo. Su sangre se mezcló con la arena, fluyendo lentamente hacia mí. Era una imagen espantosa. Sus entrañas eran visibles, incluso parte de su esófago desgarrado. Antes de que pudiera maravillarme con la vista, sentí que docenas de demonios saltaban hacia mí, su energía mágica quemándome la piel mientras exudaban un aura de hambre. Mis dedos se crisparon, enviando un torrente de desmantelamientos hacia ellos. Me lancé hacia el demonio frente a mí, que parecía una mujer bastante joven, siguiendo detrás de mi corte. Sin embargo, el resultado fue algo que nunca podría haber imaginado. Los desmantelamientos golpearon a los demonios, pero no lograron atravesarlos por completo, deteniéndose dentro de sus cuerpos, dejándolos vivos. Algunos de los más débiles cayeron, muertos, sus cuerpos conectados solo por tejidos, mi corte pasando más de la mitad. Otros, sin embargo, se detuvieron por un segundo, su herida se curaba lentamente mientras la sangre fluía por sus piernas. Mi sonrisa vaciló ligeramente ante esta revelación. Aterricé en el suelo, mi mano disparándose hacia el pecho de la mujer. El demonio estaba ocupado curando la herida de desmantelar, un charco de sangre se formaba lentamente debajo de ella mientras respiraba irregularmente. Sus ojos se abrieron al ver mi mano corriendo hacia ella, sus manos se levantaron, tratando de protegerse. Las lágrimas parecieron formarse en sus ojos, su rostro se transformó en uno de miedo y arrepentimiento absolutos, arrepentimiento de intentar enfrentarme. Sin embargo, si ella cree que derramar unas pocas lágrimas funciona, eligió al hombre equivocado. Mi mano no se detuvo. Mis dedos extendidos perforaron sin esfuerzo sus brazos, que intentaban cubrir su pecho. No se detuvo allí. Mis dedos fueron a su pecho, penetrando su piel, sus músculos y luego sus huesos con facilidad. No, intentó hablar, antes de interrumpirse. Un grito fuerte y primal escapó de su garganta, haciendo que los demonios a nuestro alrededor se giraran hacia ella, sus rostros transformándose lentamente en ira. Mi mano salió de su espalda, y en mi agarre había un corazón palpitante. Los gritos de la mujer se desvanecieron lentamente, sus ojos perdían vida lentamente. Una lágrima cayó de su ojo, rodando por su mejilla mientras su cuerpo se volvía flácido. Dejé caer el corazón al suelo, sacando mi brazo con un latigazo, su cuerpo cayendo al suelo con un golpe sordo. Hubo una pausa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Los demonios alrededor me miraron fijamente, sus ojos se abrieron tanto por el miedo como por la ira.
Vamos, exclamé, mis manos temblando ligeramente mientras adoptaba una postura. Enfrentarán el mismo final. Los demonios se lanzaron hacia mí por todos lados, mi corazón dio un vuelco ante la vista. Envié tantos desmantelamientos como pude, mi visión cegada por el enjambre aparentemente infinito de demonios encima de mí. Podía sentir el peso combinado de todos sus cuerpos empujándome al suelo, aparentemente tratando de enterrarme aquí y ahora. Mi respiración se volvió irregular, mis manos plantándose en el suelo, tratando de levantarme. Podía sentir mis reservas de energía maldita agotándose rápidamente. Estaba seguro, perderé en una batalla de desgaste. Cerré los ojos, tratando de estabilizar mi respiración. Podía sentir la falta de oxígeno, enterrado bajo esta pila de demonios. Corte, murmuré, mis labios curvándose de nuevo en una sonrisa, los demonios que tocaban mi piel cayeron inmediatamente, siendo cortados en dos. Mis ojos se abrieron ligeramente. No había usado corte tanto, para la mayoría de lo que hice, desmantelar fue suficiente, pero eso también significaba que no era hábil con corte en absoluto. La cantidad de energía maldita que consumía era muchas veces la de desmantelar. Aunque esto no haría demasiada diferencia debido a la tremenda cantidad de energía maldita que poseo, lentamente, el efecto se manifestaría. Hice todo lo posible, cortando a los demonios a mi alrededor, destrozando a los demás con mis propias manos. A estas alturas, estaba cubierto de rojo intenso, mi cabello cayendo sobre mi cara, empapado con la sangre de los demonios. Golpeando a otro demonio al suelo con un gruñido, su cara cediendo, matándola instantáneamente, me levanté, mi respiración irregular. Podía sentir el agotamiento, mis músculos picaban y ardían como nunca antes, y lo más importante, me sentía vacío. Esta era la primera vez que había usado tanta energía maldita, aunque me quedaba bastante, un vacío tan grande me hacía sentir, extraño, por decirlo menos. Lentamente me di la vuelta, el sudor goteaba de mi frente al suelo, mis ojos moviéndose rápidamente por el campo de batalla. Me sorprendió que casi no había demonios a mi alrededor. Mi mirada se elevó hacia el cielo, mis ojos se abrieron en shock mientras miraba la luna brillantemente iluminada en la oscuridad de la atmósfera. Habían pasado horas, pero se sintieron como meros minutos. Podía sentir mi visión ligeramente borrosa, mis ojos volviendo al campo de batalla, mis ojos se encontraron con la figura solitaria de Ren, luchando con un enjambre aparentemente interminable de demonios, justo como yo. Me di cuenta de que, los demonios que vinieron por mí ya habían muerto, y los únicos que quedaban estaban apuntando a Ren, posiblemente asustados de mí. Normalmente, sonreiría, pero los músculos de mi cara estaban adoloridos. Corrí hacia su figura, mis piernas temblando mientras tropezaba ligeramente en mis pasos. En el camino, pude ver un grupo de demonios esparcidos por todo el campo de batalla, pero entre ellos también había humanos. Miré alrededor, mis ojos ardiendo de euforia. Los refuerzos enviados estaban muriendo rápidamente, luchando por combatir incluso a unos pocos demonios juntos. Mis ojos captaron algo, mira, Lucian y Eleanor luchando en la distancia. No podía verlo claramente, mi visión enfocándose y desenfocándose involuntariamente, pero era claro que acababan de llegar. Antes de darme cuenta, había llegado a Ren, saltando hacia él con un grito de guerra silencioso. Corte. Dos demonios se desmoronaron, sus cuerpos divididos en múltiples pedazos antes de que tuvieran la oportunidad de notarme. Mis ojos se encontraron con los de Ren, quien parecía estar en la misma condición que yo. Su respiración era irregular, un hilo de baba caía por su boca mientras balanceaba su espada. Sus movimientos eran lentos, las elegantes mociones anteriores ya no se veían. Lo mismo se podía decir de mí. Mis golpes eran lentos, mi visión incierta. Apreté los dientes con molestia, fui llevado a tal límite por meros demonios, tan débiles que hay miles de ellos de sobra. Corrí, mis pasos fatigados. Me sentía somnoliento, me sentía cansado. Destrocé cuerpos de demonios, extremidades, caras mientras corría, pero ya no me estaba afectando, había hecho esto demasiado hoy. Finalmente, murmuré, notando que ya no venían más demonios, si matamos a estos, se acabará. Corté a un demonio que se lanzaba hacia mí, mis pasos lentos, pero sin detenerme. De repente, mis ojos se abrieron en realización, ahora me quedaba menos de la mitad de mi energía maldita. ¿Cómo es posible? ¿Usé solo desmantelar y corte, o los usé tanto que? Mis pensamientos se desviaron, interrumpidos por otro demonio que inmediatamente golpeé al suelo. Todavía estaba vivo, así que lo rematé con un corte, un gruñido final saliendo de su boca antes de morir. Sin embargo, me di cuenta de que, mis ojos se abrieron tanto por la confusión como por la irritación. El poder de corte era mucho menor que antes. Me levanté, la sangre goteaba de mi cabeza.
Mi producción de energía maldita estaba disminuyendo. Estoy perdiendo. Mis dientes estaban apretados por la frustración. No. Solo quedan unas pocas docenas de demonios, he ganado, nunca puedo perder ante estos. Un jadeo escapó de mis labios, mi cabeza se bajó lentamente mientras sentía que mi cuerpo temblaba. Mis ojos se posaron en un brazo grande y ensangrentado. La sangre en él era mía. Por detrás, un demonio había perforado mi espalda, su brazo atravesó mi cuerpo y salió por mi pecho, creando un enorme agujero. La sangre goteaba de mi boca. El demonio retiró su brazo, haciéndome caer al suelo, mis ojos se abrieron de miedo. Sentí un miedo que nunca antes había sentido, yo, de todas las personas. Intenté desesperadamente sanar mi herida, la sangre brotaba de ella como un río. Sin embargo, mi producción era baja, lo que significa que la velocidad de curación era demasiado lenta para mi comodidad. Estaba perdiendo mucha sangre, mi mente completamente enfocada en la técnica de maldición inversa. Podía sentir al demonio levantando sus brazos para un golpe final, una enorme sonrisa en su rostro, como la que yo tenía cuando los estaba matando. Por primera vez en mi vida, me sentí como presa. Si detenía la técnica de maldición inversa, la lesión se volvería mortal. Si no me defendía, sería asesinado. Estaba entrando en pánico, mi respiración se volvía más rápida y superficial, mis manos temblando mientras intentaba arrastrarme. De repente, una rodilla golpeó la cara del demonio, enviándolo a volar metros de distancia, sus extremidades doblándose de forma antinatural. Eleanor. Me había salvado en el último minuto, sin ella, estaría muerto. Nira corrió hacia mí, sus ojos se abrieron al ver mi herida, sus manos temblando y jugueteando, confundida y en pánico. ¿Estás bien?, preguntó, su voz temblando. Sus ojos estaban llenos de preocupación, estas eran las únicas palabras que se le ocurrían. No respondí, mi respiración se calmó lentamente mientras lograba curar mi herida por completo. Caí al suelo, mis ojos escaneando lentamente el campo de batalla, había terminado. Llevé mi mano a mi cara, y pude sentir que todavía temblaba. Mira, notando que estaba bien, me miró preocupada antes de salir corriendo, tratando de verificar si aún quedaban civiles vivos. Todavía estaba en el suelo, mi sangre pintando la arena de un rojo profundo. Mis dientes estaban apretados tan fuerte que saqué sangre de mis encías. Patético. Me siento completamente humillado. Me arañé la cara por la frustración, las marcas se curaron inmediatamente, como si fuera instinto. Fui completamente patético, temblando frente a un demonio inútil, necesitando que otra persona me salvara. Mis manos se cerraron en puños, mis uñas clavándose en mi carne, la sangre goteaba de la herida. ¿Cómo puede ser tan? Susurré para mí mismo, mi rostro distorsionado por la ira mientras golpeaba el suelo, agrietándolo ligeramente. Lamentable. La rabia que sentía ahora era algo que nunca antes había sentido, todavía era demasiado débil. La rabia dentro de mí ardía más fuerte, pero esta vez, no estaba dirigida hacia afuera, sino hacia mí mismo. Me sentí tan decepcionado de mí mismo. Me creía una fuerza invencible, pero era simplemente un impostor. No. Mis ojos se cerraron fuertemente, mis dientes rechinando. Me volveré fuerte, no, me volveré el más fuerte. Mis ojos se abrieron, girando hacia Eleanor. Solo mirarla me hizo sentir completamente humillado. No necesito que me salves. Murmuré, mi voz llena de una oscuridad que incluso me sorprendió, una pena tan inconmensurable como si hubiera conocido a Oasis. Yo, no te necesito. Pude sentir mi orgullo hacerse pedazos, junto con mi yo, o la persona que creía ser, desmoronándose lentamente en pedazos. Mientras Sukuna sostenía la lucha contra los demonios en la primera línea de batalla, la ciudad experimentaba una jornada de calma, con sus padres disfrutando de un descanso en su tercera propiedad, ubicada en las afueras. El sol extendía largos y cálidos rayos anaranjados, dibujando las sombras alargadas de los árboles sobre el césped. Amara estaba sentada en una silla junto al borde del jardín, con las piernas pulcramente cruzadas. Sus ojos se fijaban en las figuras de Eiji y Elara, quienes entrenaban en el centro del jardín. Se percibían claramente jadeos y quejidos. Elara se esforzaba por seguir el ritmo de Eiji, cuyo riguroso método de entrenamiento la estaba agotando. La mente de Amara, no obstante, vagaba lejos. Había una punzada de intranquilidad que no lograba sacudirse, una sensación de que algo estaba a punto de ocurrir. Punto de vista. Amara. Mi mirada se posó en la figura de Elara, cuyo cuerpo esquivaba los golpes de Eiji con rapidez, aunque con fatiga, y el sudor goteaba de su rostro al suelo. Me fue imposible no sonreír. Había progresado enormemente desde el primer día, y a una velocidad asombrosa.
Extendí mi mano, mis dedos sostuvieron una pequeña taza que llevé a mis labios para tomar un sorbo de café. Al principio, me opuse a la decisión de Sukuna de adoptarla, tanto porque no me parecía digna como porque él era bastante joven para tener una hija. Sin embargo, su talento. El ara se agachó, su cabeza esquivó por muy poco el golpe de espada que se acercaba, rozándole el cabello. Su destreza con las armas resultaba inigualable. Dicho de otra manera, es extremadamente valiosa. En el rostro de Eiji se dibujaba una enorme sonrisa, una que no le había visto en mucho tiempo. Estaba disfrutando muchísimo. No veía esa expresión desde aquel día. Mi mano libre subió a mi frente, mis ojos se cerraron con fuerza mientras un recuerdo regresaba a mi mente, augurando un dolor de cabeza. Abrí los ojos, y lo que vi hizo que se me desencajaran. Árboles ardiendo, casas ardiendo, gente ardiendo, era como si reviviera ese día, como si estuviera sucediendo de nuevo. Mis manos se plantaron en el suelo, forzando al fuego a extenderse a lo largo y ancho, envolviendo a toda la aldea en su furia. Miré hacia abajo, mis ojos se posaron en mis propias manos, que temblaban incontrolablemente. Lo recuerdo. Ese día, sentí miedo, no era miedo, sino nerviosismo, y sabía que era necesario. Mi mirada se elevó, encontrándose con una silueta oscura, casi malvada. Era el amor de mi vida, Eiji, bailando entre las llamas con una gracia que parecía atraerme hacia él. Sus acciones, sin embargo, eran más espantosas que elegantes. Se movía por todo el lugar, usando movimientos precisos y mortíferos, arrebatando vidas con pasmosa facilidad y consumiendo sus esencias sin dilación. Mis ojos vagaron, los recuerdos de aquel día eran más nítidos que nunca. Casi sentí una punzada de compasión al mirar a una mujer, enterrada bajo un techo, intentando salir. Su hijo la miraba fijamente, con lágrimas corriendo por su rostro mientras entraba en pánico, su cuerpo entero temblando de terror. Fruncí el ceño. En aquel momento no sentí nada por ella, pero ahora que yo misma soy madre, no pude evitar sentir tristeza. Debió tomar la decisión más difícil de su vida al abandonar a su hijo para que sufriera solo en un mundo como ese. Mi corazón se aceleró al ver al niño darse la vuelta, con los ojos cerrados con fuerza, mientras se obligaba a correr con sus piernas temblorosas. La boca de la madre se abrió, la sangre goteaba de entre sus dientes. Usó su último aliento para gritar unas pocas palabras. «¡Huye, Ryogaku!». Mis ojos se abrieron de golpe, el mundo a mi alrededor se transformó, devolviéndome al presente justo cuando sentí una quemadura dolorosa. Mis ojos se dirigieron a mi mano, que había estado temblando. Había derramado un poco de café de la taza que sostenía. Rápidamente coloqué la taza y limpié el líquido con mi ropa. Me recosté, mi respiración agitada mientras miraba fijamente al cielo. Mi mano subió a mi frente, frotándola suavemente, tratando de aliviar el dolor. No logré escuchar claramente lo que dijo la madre, y eso siempre me había molestado, siento que es algo muy importante. El dolor de cabeza disminuyó lentamente, y decidí posponer el asunto por ahora, dirigiendo mi mirada de vuelta a Elara. Elara había ganado confianza. Al principio, era mentalmente más frágil que físicamente, pero nos aseguramos de derribar sus barreras emocionales, el método no es relevante. Mis ojos se dirigieron hacia el cielo otra vez. Ya no sabía qué mirar, estaba confundida. Un suspiro se escapó de mis labios mientras contemplaba las hermosas nubes blancas que flotaban. Sukuna. Mi hijo, su rostro nunca abandonaba mi mente, el maníaco que parecía haber heredado todo de Eiji. No pude evitar reírme con el pensamiento, mi ánimo mejoró gradualmente. Eran parecidos, casi demasiado. Mi risa se apagó, pero una pequeña sonrisa persistió en mi rostro. Me pregunto cómo le estará yendo, si está a salvo, si es feliz. La incursión demoníaca nos había puesto en alerta máxima, en particular desde que Sukuna se había ofrecido voluntariamente para ir al frente. Mis ojos brillaron con una preocupación más profunda que cualquier otra. Él era alguien por quien daría mi vida para salvar. Mis dedos sujetaron la taza de nuevo, llevándola suavemente a mis labios. Tomé un sorbo de café. Estaba delicioso, su sabor amargo y dulce descendiendo por mi garganta. Sin embargo, de repente, me sentí extraña. Una sensación de inquietud en mi corazón, mi respiración se volvió ligeramente irregular mientras dejaba mi taza sobre la mesa. Pero mis ojos se abrieron de golpe al notar algo. Mi mano estaba temblando. ¿Cuándo fue la última vez que esto sucedió? ¿Cuándo fue la última vez que sentí miedo? Mi mirada viajó hacia Eiji, que seguía completamente absorto en el entrenamiento, con el sudor corriendo por sus mejillas mientras atacaba a Elara sin descanso. Quise llamarlo, quise que me tomara en su reconfortante abrazo,
que calmara mi corazón atribulado. Elara esquivó hacia un lado mientras él lanzaba un golpe, su espada inmediatamente giró y se dirigió hacia ella. Elara, sin embargo, mantenía una calma absoluta. Su mano se movió con delicadeza hacia un lado, desviando la hoja que se aproximaba, antes de conectar un golpe firme en el pecho de Eiji, lo que lo obligó a retroceder. Había acertado su primer golpe. La sonrisa de Eiji se ensanchó, su mano arrojó la espada al suelo mientras aplaudía. «Lo lograste», dijo. Su sonrisa se desvaneció, transformándose en una expresión de orgullo. Elara sonrió, cayendo al césped con un golpe seco, su pecho subiendo y bajando rápidamente. «Bueno, Amara», se giró hacia mí, queriendo decir algo, pero de repente, sus ojos se abrieron de golpe. Inmediatamente se lanzó hacia mí, su expresión una mezcla de preocupación y terror. Estaba confundida, mis cejas se levantaron al observar sus movimientos urgentes. Antes de que pudiera decir algo, sentí algo fluir por mi barbilla, sangre. Mi cabeza se movió lentamente hacia abajo, mis ojos se abrieron de golpe al ver mi situación. Fui atravesada. Una espada gigantesca me perforó el cuerpo, entrando por la espalda y saliendo por el abdomen. Un dolor me invadió, una agonía abrumadora y profunda que desgarraba mis sentidos. Se sentía como si me estuvieran quemando, ardía, dolía. Mi visión comenzó a nublarse, mi voz temblaba mientras intentaba llamarlo, pero no salió ninguna palabra, solo quejidos. Sentí que flotaba, mi conciencia se desvanecía mientras mi cuerpo caía. Pude escuchar ruidos débiles de una pelea al caer al suelo con un golpe sordo, mi visión se oscurecía lentamente. Ni siquiera tuve tiempo de lanzar magia curativa, mi cuerpo se mantenía unido solo por la sanación instintiva y automática que hacía inconscientemente. Sentí una mano en mi hombro, voces débiles llamándome, gritando mi nombre con todas sus fuerzas. Quería levantarme, no moriré, no puedo, no ahora. La figura de la mujer llorando enterrada bajo el techo flotó de nuevo en mi mente, me di cuenta de que estaba en la misma situación. Las lágrimas cayeron de mis ojos. No dejaré a mi hijo solo en este mundo como ella lo hizo, deseo estar con él, no quiero morir. Mi conciencia se desvaneció, mi cuerpo cayendo inerte al suelo. Lo que sucedió después es algo de lo que no tengo ni idea ni recuerdo, pero había algo en mi mente, algo que me mantenía viva. Punto de vista. Aiden Arseir. «Qué desafortunado», murmuré, mi voz resonando en la sala vacía que era mi oficina. Observaba a través de la ventana pared, mis ojos recorriendo el horizonte mientras contemplaba el caos. La incursión demoníaca alcanzó su punto álgido, enviaron un ejército masivo para atacar el mundo humano. Las primeras líneas eran una catástrofe, con cientos de muertes en cuestión de minutos. Los demonios incluso alcanzaron las afueras de la ciudad. La masacre se acercaba cada vez más a la capital. Sin embargo, los muros en construcción alrededor de la urbe resultaron ser útiles, contrariamente a mis expectativas, lo que disminuyó bastante el número de bajas. No obstante, mi susurro se hizo presente, mi dedo golpeaba el reposabrazos rítmicamente mientras cerraba los ojos suavemente. Amara. La familia de Sukuna, su madre, había resultado herida, y bastante grave. Un suspiro escapó de mis labios. Él estaría bastante preocupado, incluso furioso, si se enteraba. Mis ojos se abrieron de nuevo, mi mirada se dirigió al hermoso cielo vespertino, con nubes flotando como espuma sobre el agua. Sukuna también resultó herido, luchando contra la invasión demoníaca. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro, Sukuna no es bueno en batallas prolongadas, esta información es bastante valiosa para mí. Renquilles, murmuré, mi expresión volviéndose impasible de nuevo mientras pensaba en el muchacho, que era un sujeto prometedor. Había estado progresando a un ritmo acelerado, manteniéndose a la par de Sukuna en la batalla, según me informó Eleanor. Es difícil determinar quién ganaría en una pelea entre ellos. Sin embargo, me levanté de mi asiento con un suspiro audible, apoyándome en el reposabrazos mientras movía mi silla de vuelta a su lugar junto al escritorio. Aún están lejos de alcanzarme. Caminé lentamente hacia la puerta, mis pasos firmes resonando en los confines de la sala luminosa, iluminada por los rayos del sol de la tarde. El ataque había terminado, la gente estaba a salvo, pero pocos sabían. Mis labios se curvaron, formando una sonrisa astuta, casi maníaca, mientras mis pasos se detenían. Pocos sabían que los demonios solo estaban tanteando el terreno. Mis pasos continuaron, mi brazo se extendió al llegar a la puerta, planeando sobre el pomo. Pocos sabían los demonios, sin embargo, que esta prueba de fuerzas no era suficiente. Lentamente volví a mi expresión normal, una sonrisa cortés en mi rostro. Si la gente que se mantiene oculta saliera a la luz, el equilibrio de fuerzas en esta guerra seguramente cambiaría.
Agarré el pomo con firmeza, girándolo con un sonido agudo, mientras mi sonrisa, educada y reconfortante, se ensanchaba. Al otro lado, un hombre estaba de pie, con el rostro inexpresivo, su postura perezosa, sus ojos ligeramente caídos, parcialmente cubiertos por su descuidado cabello negro que caía sobre su cara. Por favor, siéntese, dije, haciéndome a un lado y señalando el sofá cerca del centro de la habitación. Él simplemente asintió, caminando lentamente y sentándose, con su mirada fija en mí. Cerré la puerta sin hacer ruido, caminando sin prisa hacia el sofá, sentándome justo frente a él. Este hombre parecía bastante débil mientras se reclinaba, su mirada, extrañamente apática, fija en mí. No se debe juzgar un libro por su cubierta. ¿Por qué me ha citado? Su voz sonó, algo aguda para un hombre adulto, y a la vez, muy suave. Mi sonrisa solo se ensanchó, mis ojos se clavaron en los suyos mientras me inclinaba. He deseado tener una conversación con usted desde hace bastante tiempo. Mis codos se apoyaron en mis rodillas mientras vi un destello de intriga en sus ojos. Señor Mean. El reino demoníaco. La tierra de los demonios, que es como un gemelo del mundo humano, dos dimensiones estrechamente conectadas entre sí. Siempre existe un equilibrio entre el reino demoníaco y el humano. Es similar a una ley de la naturaleza misma. Si el mundo humano se vuelve demasiado fuerte, el mundo demoníaco también lo hará. Si el mundo humano se debilita, arrastrará consigo al mundo demoníaco. El hecho interesante, sin embargo, es que a pesar de que estos dos mundos son gemelos, son completamente diferentes. El reino demoníaco se enfoca más en la fuerza, con mínimos avances en tecnología. Para viajar, no hay autos, sino caballos y carretas tiradas por caballos. Aunque, los demonios tienden a caminar o volar ellos mismos, en lugar de usar estas alternativas. Los gobernantes de este mundo, aquellos que se encuentran en la cima, son apenas unos pocos, individuos de poder e influencia extraordinarios que estaban todos reunidos en un mismo sitio. Este lugar, llamado el Jardín Sagrado de la Vida, era un sitio usualmente cerrado, pero que estaba siendo utilizado para una conversación crucial, para desearle buena suerte al reino demoníaco en la situación actual. El Jardín Sagrado de la Vida es una vasta área, y la más hermosa del mundo entero. Había numerosas colinas con vegetación atractiva esparcidas por todas partes. El césped era de un tono verde puro, que al mirarlo transmitía una sensación de confort a la mente. De casi todas las colinas caía una cascada, el agua cristalina, como si nunca hubiera sido tocada por nada. Flores florecían por todo el terreno, sus colores variados, pintando el lugar con una belleza pintoresca por la que uno se mataría solo para presenciarla una vez. Estas flores nunca se secaban, siempre estaban presentes, y probablemente tenían cientos de años, viviendo desde que se creó este jardín. Este jardín, sin embargo, ocupaba menos espacio que una casa, ya que en su entrada se utilizó magia espacial cuidadosa y precisa, permitiendo que las enormes colinas existieran en un espacio tan minúsculo. Las colinas rodeaban un pequeño valle, donde había un lago gigantesco, su agua tan clara que se podía ver el fondo. Las cascadas proporcionaban agua a este lago, causando suaves ondulaciones. Justo en el centro de este estanque había una plataforma, hecha de mármol pulido y transparente, que parecía poder comprar ciudades enteras, digna de estar en el castillo de Dios. Había un patrón intrincado en esta plataforma, que simbolizaba las 7 sectas que dirigían el reino demoníaco, los grupos que estaban en la cúspide del mundo. Había una mesa en el centro, su color a juego con el suelo, como si la propia plataforma se hubiera elevado para dar espacio a los líderes para que apoyaran sus manos. Alrededor de la mesa se sentaban 7 personas, cuyas apariencias y personalidades diferían como la tierra y el cielo. Estos representaban a sus sectas en una reunión sobre la conexión formada entre el reino humano y el demoníaco. Y ese fue el resultado. Un hombre, parado detrás del representante de la secta del dragón celestial, terminó de leer el informe, con una gota de sudor en la frente mientras retrocedía respetuosamente. Miró fijamente al suelo, sin atreverse a levantar la vista hacia ninguna de las personas presentes, sus manos temblando ligeramente. ¿Escuchan eso? Una voz femenina, casi tranquilizadora, resonó. Era la representante de la secta del azur floreciente. Su aura era regia, como si estuviera por encima de todos, su belleza sin parangón. Los humanos ni siquiera pudieron luchar contra simples esclavos. Eso es cierto, sin embargo, siguió una voz profunda, la del representante de la secta de la espada celestial. Era un hombre bien fornido, con una barba blanca en su rostro mientras la miraba con ojos penetrantes. No debemos subestimar a nuestro enemigo. Estoy de acuerdo, debemos proceder con cautela, y según lo planeado.
Resonó otra voz masculina, que se sentía mucho más joven. Era el representante de la secta de la niebla divina. Hubo una pausa, la tensión en el aire aumentó mientras todos exponían sus opiniones. El representante de la secta del dragón celestial permaneció en silencio. Era el más joven de todos, su edad apenas rondaba los veintitantos. Deberíamos enviar a nuestros discípulos de menor rango, declaró el delegado de la secta del dragón celestial, con un tono de voz que era a la vez autoritario y apacible. El hierro está caliente, y debemos golpear. Sin dudar, la representante de la secta del azur floreciente estuvo de acuerdo. Secundo la propuesta. Su voz resonó, los representantes de la secta de la espada celestial y la secta de la niebla divina se quedaron en silencio por un momento, pensando profundamente en el asunto. Aunque el representante de la secta del dragón celestial era joven, era innegablemente tan fuerte, si no más, que ellos, y la secta del dragón celestial era la más influyente de las cuatro. Las otras tres estaban allí solo por protocolo. En realidad, eran estas cuatro las que controlaban el reino demoníaco en su totalidad. Muy bien, entonces, resonó la voz del representante de la secta de la niebla divina, y la secta de la espada celestial asintió en señal de acuerdo. Los cuatro ni siquiera miraron a las otras tres sectas, como si ni siquiera estuvieran allí. El representante de la secta del dragón celestial se levantó, alejándose lentamente. Su túnica ondeó en el aire, su largo cabello se movió con el viento, dándole una apariencia etérea. Sin decir palabra, golpeó el suelo con el pie, flotando lentamente hacia arriba. Fue agradable conversar con ustedes. Se alejó flotando, el mensajero siguiéndolo de cerca, asegurándose de estar a una altura inferior a la suya, para mostrar respeto. Al irse, las otras tres sectas se levantaron, seguidas pronto por las menos importantes. Ese chico, habló la representante de la secta del azur floreciente, golpeando el suelo con el pie mientras flotaba hacia arriba. Será peligroso. Ella se alejó flotando lentamente, los demás asintiendo con la cabeza mientras la seguían. El reino demoníaco estaba en tanto caos como el mundo humano. Los demonios se vieron obligados a evacuar de los lugares donde aparecieron los portales, dejando a muchos sin hogar. Muchos de estos, que no pudieron demostrar su valía, fueron convertidos en esclavos, utilizados para el trabajo o el entretenimiento. La esclavitud era bastante común, y todos los humanos encontrados en este mundo eran hechos esclavos, siendo utilizados para el trabajo, el entretenimiento o como alimento. En los bosques del norte, se estaba gestando una revuelta. Joan vivía en la base principal de los revolucionarios, tratando de luchar, en conflicto sobre unirse a sus enemigos por su causa, pero no tenía otro lugar a donde ir. En las ciudades del sur, la esclavitud humana se había incrementado considerablemente. Los humanos eran traídos del reino humano y vendidos a precios altos a la capital central. El desierto occidental no tenía participación en la situación actual, ya que era un lugar escasamente poblado y no afectaba mucho a los demonios. La capital central era el lugar donde estaban todas las sectas, el lugar al que uno tenía que ir si quería volverse importante. Lucas se había unido a la secta del dragón celestial, su mente aún fija en vengar a su padre, en matar a Sukuna. Su crecimiento en fuerza había sorprendido a muchos. Estaba ascendiendo rápidamente en los rangos, convirtiéndose en una persona conocida en su secta. Mientras tanto, en el reino humano, el subordinado de Aiden hacía su trabajo diligentemente. Si uno lo mirara sin contexto, se diría que era más demoníaco que los propios demonios. Lejos de todo el caos, en lo profundo del subsuelo, había una instalación, tan vil y repugnante que a uno se le revolvería el estómago solo con escuchar sobre ella. Aquí, las personas eran tratadas como ganado, utilizadas para el propósito establecido y asesinadas sin piedad si fallaban. El supervisor de esta instalación, Garu, que trabajaba bajo el mando de Aiden Arcei, caminaba por el lugar, buscando cualquier inconsistencia y haciendo el trabajo que Aiden le había encomendado. Era una escena grotesca. Había niños encerrados tras barrotes, y un hedor fétido a sangre saturaba el ambiente. Numerosos quejidos y gritos resonaban en los pasillos, mientras los niños eran cruelmente experimentados y moldeados según lo consideraba Aiden. Garu caminó por un pasillo, tenuemente iluminado por bombillas colgantes del techo, proyectando sombras largas e inquietantes mientras sus pasos resonaban, reflejados por las frías paredes de piedra. Había celdas a ambos lados del pasillo. Los niños se cubrían, acurrucándose en un rincón al sentir que Garu se acercaba, sus cuerpos desnudos temblando de terror. Sus ropas habían sido arrancadas hacía mucho tiempo debido al tormento por el que tenían que pasar, y Garu ni siquiera se molestaba en conseguirles nuevas, ya que pronto serían destrozadas.
Garou caminaba con una sonrisa dibujada, deleitándose con el sufrimiento de esas almas desdichadas. Aiden había dicho que estaba mentalmente enfermo, y por eso mismo lo había convertido en su subordinado. Disfrutaba atormentando a estas personas, y eso aseguraría que no se sublevara contra él. Sus pasos se detuvieron abruptamente frente a una celda. El niño dentro estaba sentado en el suelo, abrasando sus rodillas con la espalda apoyada en la pared. A pesar de su lamentable estado, había un fuego en sus ojos, un fuego de resentimiento y también de esperanza.